El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, está en la audiencia de preclusión en el expediente radicado con el número 11001 610 2814 2007 00 179, número interno 50868, adelantado en contra de Néstor Garzón Cruz por la conducta punible de acceso carnal violento. Para desarrollar la diligencia, en primer lugar, se verifica la presencia de las partes. La Fiscalía Delegada. Su señoría, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana María Muñoz Calderón, fiscal cuarta seccional adscrita a la unidad de delitos sexuales. Me encuentro acompañada de la denunciante y presunta víctima, su señoría. Se identifica para el registro de la audiencia con su nombre completo y documento de identidad. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Roncancio Martínez, número de cédula 2358860. La defensa. Buenas tardes, señor juez. Soy Camilo Luis Rodríguez, abogado de confianza de Néstor Garzón. Me identifico con cédula 14. Tarjeta 40212 con domicilio en Bogotá, en la carrera décima, número 1639. Oficina 1612, teléfono 282-4886. El procesado. Mi nombre es Néstor Garzón Cruz, identificado con cédula 79.747.654 de Bogotá. No se ha precisado. El propósito de la diligencia es atender la solicitud de preclusión que ha presentado la Fiscalía en este asunto, para lo cual quedará en el uso de la palabra de la señora delegada del organismo acusador, efectos de que informe los fundamentos de dicha pretensión. Señora fiscal. Gracias, su señoría. Sí, efectivamente, esta delegada acude ante usted, señor juez, a efectos de solicitarle la declaración de la preclusión en el caso que aquí nos ocupa, con fundamento en lo establecido en el artículo 331, 332, 333 y siguientes, su señoría, del Código de Procedimiento Penal. Se permite en este orden de ideas esta delegada solicitar la preclusión de la investigación, invocando como causal la atipicidad del hecho investigado, y entrará esta delegada a presentarle a usted los argumentos. Inicialmente, su señoría, y atendiendo al contenido del artículo 333, haré mención a los elementos materiales probatorios y la evidencia física que en la oportunidad anterior sirvieron de sustento para la formulación de la imputación. Así las cosas, los supuestos hechos tuvieron ocurrencia el 30 de marzo del 2007 en la transversal 22, calle 17A66, barrio San Fasón, en el apartamento de la denunciante. Contaba para aquella época la delegada con la denuncia interpuesta precisamente por la presunta afectada. Contaba con el examen médico legal sexológico suscrito por la médico perito forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la doctora Patricia Afanador. Igualmente, la entrevista judicial que se le realizara a la presunta víctima, su señoría. En lo que hace referencia a la denuncia, la víctima señaló en esa oportunidad, su señoría, que se encontraba para la época de los hechos peleada, como tal, como el vocablo que utilizó la denunciante, con su novio, que el día 30 de marzo del 2007 se presenta en su apartamento inicialmente para pedirle prestado el baño, por lo que entonces entra a su apartamento. Ella mientras tanto se queda en la habitación mirando televisión. Luego de unos minutos, el señor Néstor Garzón se presenta en la habitación, y entonces señaló en esa oportunidad la denunciante que le desabotona el pantalón a las malas y que le dice que no, y él me dice entonces que voy a leer textualmente, si usted me lo permite, su señoría. Él me desabotonó el pantalón a las malas, yo le decía que no, él me dijo que me iba a quitar el pantalón a las malas, y yo no creía, pero efectivamente me quitó el pantalón a las malas, porque él ya se encontraba encima mío. Él se desabotonó el pantalón y me introdujo un dedo por el ano.
Al ver que yo no me dejaba, me cogió por el cabello y me decía que ahora sí tenía motivos para dejarlo. Me pegaba cachetadas en repetidas ocasiones y luego llorando me decía que lo perdonara. Esos fueron los hechos jurídicamente relevantes que dieron origen a la investigación. En el informe técnico médico legal sexológico se determinó en el acápite de las lesiones que efectivamente la examinada Lina Marcela Roncancio, de 22 años de edad, presentaba un edema discreto en la región frontofacial, una equimosis periorbitaria izquierda moderada, un edema en el dorso nasal, el cual es doloroso a la palpación, y una equimosis de 3 por 0,5 centímetros ubicada en la mejilla izquierda y un edema malar izquierdo discreto, lo que ameritó una incapacidad de 10 días, su señoría. En lo que tiene que ver con la anamnesis del informe técnico médico legal sexológico, la examinada reportó que mi exnovio fue hoy a mi apartamento y por poco me violó, me quitó el pantalón a las manos y me introdujo un dedo en el ano. Adicionalmente, su señoría, se le hace una entrevista judicial a Lina Marcela Roncancio Martínez, en donde se reafirma que el señor Néstor se presentó en su habitación y hace una manifestación de lo señalado dentro de la denuncia, su señoría, lo que ameritó precisamente que entonces la Fiscalía formulara los cargos en contra de Néstor Garzón por el delito de acceso carnal violento, como quiera que había señalado dentro de la denuncia que Néstor que si bien no había habido penetración vaginal, le había hecho la introducción de un dedo en el ano. El día 29 de junio del 2008, ya una vez que la Fiscalía Cuarta había presentado el escrito de acusación, se recepcionó la declaración bajo la gravedad de juramento precisamente de Lina Marcela Roncancio, declaración que hace parte pues de los nuevos elementos materiales probatorios con los que entonces contó la Fiscalía a partir de ese momento y que hoy son el sustento precisamente, su señoría, para solicitarle a usted la preclusión por considerar que cambia fundamentalmente los argumentos que se tuvieron en cuenta en esa oportunidad para la formulación de imputación. En ese orden de ideas, la señora Lina Marcela Roncancio Martínez manifestó en esa oportunidad. Ese viernes empezamos a discutir porque yo quería terminar la relación, porque Néstor era de mal genio. Entonces, en el apartamento discutimos, Néstor se puso agresivo conmigo, ahí fue cuando él empezó a pegarme. Yo le dije que no me pegara más, me empezó a pegar cachetadas en la cara. Le pedí a Néstor que se calmara y se controlara. Y ahí empezamos a hablar normal, sin violencia, sin más golpes y sin más discusión. Después de eso, conversamos. Vuelve a haber un acercamiento amoroso entre nosotros. Se iniciaron ciertas caricias y empezamos a tener un contacto sexual, pero nunca hubo penetración vía vaginal y oral. Lo que yo mencioné de que me introdujo un dedo en el ano, hicieron parte de ese contacto sexual, de esas caricias, pero jamás Néstor me obligó a tener relaciones sexuales. Yo sí lo que estaba era muy sentida con Néstor porque me había tratado mal en la discusión que tuvimos. Estaba tremendamente afectada y herida porque de todas maneras él me agredió físicamente con la mano y con cachetadas y me sentía pues tremendamente mal. Pero definitivamente yo vengo a aclarar lo que sucedió, porque Néstor no se le puede culpar por algo que no hizo. Lo único que él me hizo fue cachetearme y pegarme en la cara. Actualmente vivimos juntos en unión libre y tenemos un bebé de 8 meses de nombre John Nicolás Garzón Roncancio. La declaración bajo la grada de juramento, su señoría, se encuentra firmada por Lina Marcela Roncancio Martínez, realizada en el despacho de la Fiscalía Cuarta. En este orden de ideas, señor juez, y atendiendo al contenido de esa declaración bajo la gravedad del juramento hecha por Lina Marcela Roncancio, estima esta delegada que la conducta delictual por la cual inicialmente se le formularon cargos a Néstor Garzón de acceso carnal violento
previsto en el artículo 205 de nuestro Código Penal, y habiendo sido aclaradas las circunstancias en que se realizaron los hechos, su señoría, tenemos que concluir que se trata de una conducta típica, como quiera que efectivamente no hubo un acceso carnal, hubo una violencia que antecedió a la relación sexual que sostuvieron Néstor y Lina María, y que la declarante ha señalado aquí con claridad que efectivamente esas lesiones personales sí se dieron en su humanidad, pero que aclara que el acceso carnal no se llevó a cabo, y que realmente se trató de un contacto sexual consentido, de un acercamiento amoroso después de una pelea entre Néstor y Lina María, y que actualmente y después de esos acontecimientos, su señoría, ellos toman la decisión como pareja de entonces convivir, y producto de esa convivencia, su señoría, hoy existe un bebé que para la época del 29 de julio, cuando se recepcionó la declaración bajo la grada de juramento, el 29 de julio del 2008, contaba con 8 meses de edad. En la actualidad, Lina Marcela le ha reafirmado a esta delegada que continúa viviendo con el señor Néstor Garzón y que han conformado una familia. Atendiendo a lo anterior, su señoría, esta delegada, pues con todo respeto, le solicita a usted que una vez haga la valoración de este elemento material probatorio nuevo, pueda usted entonces tomar una decisión respecto de la solicitud de preclusión por la atipicidad del hecho investigado. Y adicionalmente, su señoría, si usted a bien lo tiene, la señora Lina Marcela Roncancio se encuentra aquí presente para que, si usted a bien lo tiene, su señoría, pues pudiera reafirmarse en lo dicho por ella en la declaración recepcionada bajo la gravedad de juramento, su señoría. Muchas gracias. Una vez el despacho ha escuchado los argumentos expuestos por la Fiscalía Delegada, proveerá porque los elementos que sustentan la intervención del agente acusador sean puestos de presente de los intervinientes en esta audiencia y delegados a este despacho para su estudio, y seguidamente, para que quede en uso de la palabra la defensa, se refiera en los términos del artículo 333 y siguientes del Código de Procedimiento Penal a la solicitud preclusiva. Señor juez, decisivamente la defensa no se opone a la petición elevada por la Fiscalía. Gracias. Su señoría, permiso para hacer cambio de estado. Proceda. Gracias. Se decretará un receso de 15 minutos, al cabo de los cuales el despacho dará a conocer a los intervinientes su decisión en el acto procesal que se plantea frente a la preclusión de la investigación adelantada en contra de Néstor Garzón.